Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces nuestro servicio en el día de hoy. Les voy a rogar que inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Padre nuestro, estamos ante su presencia a través de Cristo, nuestro mediador, nuestro sustituto, nuestro profeta. Venimos, Señor, reconociendo quién es usted, su soberanía, su poder, su omnipotencia, su providencia se hacen claramente visibles en nuestras vidas. Reconocemos que usted es el Dios de los cielos, está apartado, separado de nosotros, es Dios santo, justo, eterno, nada se compara ante su persona, sus perfecciones se conjugan perfectamente, su justicia con su misericordia, su amor, con sus juicios, todo encaja perfectamente en nuestro Dios, nuestro Hacedor. Reconocemos que todo le debemos, que nada de lo que podamos tener en esta vida, tanto material como espiritualmente, es un derecho nuestro, es mérito de nuestro esfuerzo, sino que es gracia. Venimos ante su presencia reconociendo, Señor, que le debemos adoración, le debemos alabanza, tributo. Todo lo que es demandado hacia nosotros es justo y nosotros, Señor, venimos a reconocerle. Nada añadimos a su gloria, Señor. Su gloria está siempre, usted es perfecto. Sin embargo, nos ha demandado, Señor, que le adoremos, que le alabemos, que le honremos porque usted es nuestro Dios y nuestro Creador. Ayúdenos, Señor, no solo a ver externamente lo que usted es a través de la creación, sino también al reconocer su bondad, su plan eterno en Cristo, en ese plan eterno que usted tuvo en la eternidad pasada de venir, hacerse hombre, tomar forma de siervo, humillarse hasta lo sumo, venir a esta tierra, vivir una vida perfecta en obediencia al Padre y a través de ello salvarnos de nuestras miserias espirituales. Venimos ante su cruz, Señor, reconociendo que solo usted nos puede dar perdón, nos puede dar aliento, confort, vida nueva. Reconocemos que somos también pecadores. Señor, su palabra claramente nos dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso y su verdad no está en nosotros. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a reconocer siempre nuestra necesidad, nuestro quebrantamiento de espíritu, nuestro lamento sea estar lejos de usted, Señor. Ponga en nosotros ese deseo, ponga corazones llenos de gratitud, de alabanza, de reconocimiento. Llénenos de esperanza, Señor, en este tiempo en el cual adoraremos. Háganos pensar en las glorias eternas, háganos pensar que nuestra vida pasa y que esto es un anticipo de lo que haremos en el cielo, que le honremos, que le alabemos con todo nuestro corazón. Guíenos en lo que vamos a hacer, Señor, guíenos en la palabra, guíenos en nuestros cánticos, nuestras oraciones puedan venir de corazones sinceros, puros, agradables ante su presencia. Cese también en nuestras mentes los afanes de esta vida, las legítimas preocupaciones que tenemos cada uno en nuestras circunstancias, pero que podamos dedicar este tiempo a lo más importante, Señor, lo que es honrar, glorificar su nombre. Denos también a través de estos medios de gracia aliento para el que viene cansado, para el que viene necesitado, guía para el que necesita dirección. Denos también amor al que le ha faltado, Señor, amor al que le ha faltado cuidado, cobijo, abrigo. Podamos encontrar en su palabra, en sus reconvenciones, en sus instrucciones, vida para nuestras almas. Guíenos, Señor, en lo que vamos a hacer. Denos reverencia, denos humildad. De frente a quien estamos, reconozcamos su poder, su soberanía, que nuestros cánticos y nuestros esfuerzos por glorificarle puedan ser recibidos en la gloria. Denos fe para entender que usted nos escucha, que usted está atento su oído a su pueblo para escuchar sus alabanzas. Todo esto se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Les voy a invitar, hermanos, entonces a que vayamos a nuestra primera lectura bíblica, que se encontrará en el Salmo 115. Salmo 115 de nuestras Biblias. Vamos a leer
los versículos entonces de este salmo. Salmo 115. Dice así la palabra del Señor. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos, de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es nuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Que ese sea nuestro deseo, bendecir y exaltar la gloria de Jehová. Los cielos, dice las Escrituras, son los cielos de Jehová, y nosotros vamos a honrar su nombre a través de este servicio. Vamos a cantar entonces nuestro primer himno. Les invito a que vayamos al himno número 15 de nuestros himnarios. Himno número 15, te loamos, oh Dios. Hermanos, les voy a invitar primero, hermanos, a que guardemos silencio, porque como ustedes saben, estamos en un lugar que es pequeño y es un buen problema porque somos hartos y eso nos alienta mucho, pero les pido que podamos tener silencio para que podamos llevar este culto adelante con la mayor reverencia posible.
Les invito a que vayamos entonces a nuestra Biblia, nuevamente al capítulo 51 del libro de Salmos. Salmos, capítulo 51. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Dice así las Escrituras, Salmos 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seáis reconocidos justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, de holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Uno de los requisitos, hermanos, o los prerequisitos para llegar ante la presencia del Señor es la contrición, es la humillación. Venir a la iglesia, en cierto sentido, es venir a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. Es un periodo en el cual nos autoexaminamos. Por supuesto, hay mucha alegría cuando venimos, cuando podemos compartir los unos con los otros, nos edificamos mutuamente. Cantamos al Señor con gozo, gratitud por todo lo que Él nos ha dado. Pero también tenemos que caminar por aquel valle de la humillación, aquel reconocimiento de que nuestros actos, nuestras meditaciones, nuestras motivaciones a veces no han sido del todo justos ante el Señor. Y eso es algo que debemos hacer constantemente. El salmista nos enseña aquí en los primeros versículos, entendiendo lo que es el pecado. Él dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y la oración genuina, la oración verdadera, como la hemos estudiado, el Padre Nuestro, incluso el modelo de oración tiene, ¿cierto? Dentro de sus peticiones espirituales, Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Debemos ir en oración entonces reflexionando quiénes somos, lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, y ciertamente debemos reconocer ante Dios nuestras faltas y debilidades. Vamos a ir en oración, les ruego que me acompañen y juntos podamos entonces examinarnos y pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Oremos. Padre nuestro, estamos ante su presencia una vez más. Hemos agradecido, Señor, por lo que usted es. Hemos visto las maravillas de sus obras, hemos reconocido que le debemos todo. Nuestra alegría también es saber que usted nos escucha, que nos ama, y que solo por gracia usted, Señor, recibe nuestras oraciones. Pero ahora también venimos a este acto de contrición, de humillación. Venimos a reconocer, Señor, que somos pecadores, que si no fuese por la condescendencia divina, que si no fuese porque usted, Señor, conoce nuestras miserias y está pronto a ayudarnos, nuestra vida estaría condenada al fracaso, nuestro destino eterno estaría zanjado por la eternidad, pero en su gracia usted nos ha despertado a nueva vida, nos ha traído a través del Evangelio, nos ha dado nuevos anhelos, nuevos deseos.
ha puesto su espíritu en nosotros y ahora caminamos en novedad de vida, queriendo hacer su voluntad. Todo aquello, todo eso, Señor, no es mérito nuestro, es gracia absoluta, es gracia de lo alto, que un día despertó en nuestros corazones, en nuestras conciencias, y nos trajo humillados a reconocer quién somos. Pero eso también, Señor, eso continuará durante toda nuestra vida. Reconocemos también que luchamos con el pecado, con ese remanente de pecado que hay en nosotros. Ciertamente ya no nos domina, ciertamente ya no es nuestra motivación para vivir. El pecado ha dejado de ser esa fuerza dominante en nosotros, pero aún así nosotros voluntariamente prestamos oído a veces, hacemos caso a nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, que como dice su palabra está viciado, está ya pronto a fenecer, a morir, pero a veces nosotros voluntariamente, Señor, nos deslizamos hacia el pecado. Cuando no escuchamos atentamente las reconvenciones de su palabra, cuando nuestras motivaciones a veces se vuelven mundanales, se vuelven de esta tierra, cuando quitamos nuestra mirada de la esperanza eterna de Cristo, es la vida que nos espera más allá y vivimos meramente para lo material. Perdónenos, Señor. Perdónenos cuando nuestro corazón ha puesto ídolos, cuando hemos dedicado tiempo, esfuerzo, recursos, dones que usted nos ha dado en seguir las cosas de esta vida, en servir a ídolos, ya sea el materialismo, ya sea nuestra propia imagen, nuestra reputación, quizás el reconocimiento de este mundo. Perdónenos, Señor, cuando hemos quitado tiempo y esfuerzo que debiésemos dedicar a servirle, al entretenimiento mundano, a las cosas de esta vida. Perdónenos cuando nuestras alegrías, Señor, han sido meramente terrenales, cuando nos alegramos por lo que nos pasa, por las circunstancias, pero no nos alegramos por conocerle, por amarle. Cuando incluso venir a la iglesia se ha vuelto en una carga, Señor, y no hay alegría en nosotros, no hay gratitud. Cuando nuestra religión se ha vuelto meramente formal, externa, y no ha habido un verdadero anhelo ni amor de querer estar en su presencia, en los medios de gracia. Cuando su palabra a veces se nos ha hecho pesada, Señor, cuando hemos recibido instrucción a través de los sermones, a través de los buenos ejemplos de otros hermanos, a través quizás de correcciones, y nosotros hemos obstinadamente seguido nuestros propios caminos. Perdónenos, Señor. Perdónenos cuando hemos atesorado algún mal pensamiento, algún pecado oculto quizás, alguna forma de vivir que no hemos desechado y que nos hemos conformado a este mundo. Perdónenos, Señor. Perdónenos cuando decimos que usted es amor, cuando predicamos su palabra, pero no nos preocupamos los unos con los otros, sino que nuestra amistad quizás es meramente externa, superficial, pero no ha habido en nosotros el deseo de conocernos, de amarnos, de ayudarnos en situaciones difíciles. Perdónenos, Señor, somos pecadores. Perdónenos si nuestra lengua no ha podido ser controlada en algunas circunstancias, hablando palabras poco edificantes con nuestros esposos, nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. A veces hemos pensado, hemos hablado, Señor, sin pensar, sin edificar, y hemos sido hirientes quizás. Nuestras actitudes no han sido las correctas, las que leemos en su palabra. Cada vez menos nos parecemos a Cristo, Señor, y le pedimos perdón por ello. Perdone, Señor, si nuestro testimonio en nuestros trabajos, en nuestra vida, con nuestra familia, a veces ha sido causa de tropiezo para los demás. Ayúdenos, Señor. Necesitamos su guía, su dirección. Usted es la vid, dice su palabra, nosotros somos los pámpanos. Alejado de usted nada podemos hacer. Y a veces, Señor, voluntariamente nos alejamos, perdemos la comunión. A veces, producto de nuestros propios pecados, Señor, nos alejamos, queriendo escondernos a veces como Adán detrás de las ramas para ver si es que usted no nos ve, no nos llama, no nos mira nuevamente. Y no hemos querido venir inmediatamente en búsqueda del perdón una vez que hemos fallado.
Perdónenos, Señor, si el orgullo se ha apoderado de nuestra vida, si no hay humildad, si usted nos ha bendecido quizás materialmente y eso ha moldeado nuestro corazón, haciéndonos más orgullosos. Perdónenos, Señor. Perdónenos quizás si no hemos recurrido a usted por dirección y hemos tomado nuestras propias decisiones. Señor, venimos a través de esta tristeza que trae el pecado. Venimos reconociendo que somos pobres de espíritu. Su palabra dice: bienaventurados los que lloran, los que lamentan, por el pecado, por el dolor de saber que están lejos de Dios, porque en ello hay consuelo. Y es lo que venimos a buscar, Señor, consuelo. Consuelo que no podemos hallar en las cosas de esta vida. Consuelo que no podemos hallar, Señor, en los logros de este mundo. No podemos hallar en nuestras propias fuerzas. Venimos a buscar ese consuelo que viene de lo alto, ese perdón, esa libertad de la culpa, esa libertad de la conciencia, Señor, que a veces nos aprisiona. Sabemos que en usted hay perdón para que sea reverenciado. Y cuando hemos pasado por esa humillación, ahora venimos, Señor, conscientes también de que usted es nuestro abogado. Conscientes, Señor, de que usted es nuestro sanador, nuestro proveedor. Usted dará, Señor, a cada uno la provisión necesaria en este día para sentirse aliviado de su falta, si viene con sinceridad. Al que viene humillado, Señor, al que viene contrito, dice su palabra, no lo despreciará. Usted no despreciará a aquel que viene humillado, reconociendo sus faltas. En usted hay perdón. Es ese estanque de Siloé que está ahí para nosotros, para limpiar la ceguera de nuestros ojos, para limpiar las manchas de nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, a encontrar alivio. A veces nos cuesta tanto encontrar alivio, Señor, de nuestras faltas. A veces nos seguimos castigando, a veces nos seguimos culpando. Y ciertamente somos pecadores, pero su palabra también ofrece perdón, descanso para el alma atribulada, Señor. Y denos descanso, denos esa certeza de sabernos perdonados. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a saber que su obra en la cruz del Calvario fue perfecta para nosotros, que no tenemos nada más que hacer que confiar en la cruz de Cristo, en su perdón, que solo tenemos que ir en humillación, en arrepentimiento, y usted nos dará, Señor, la salvación de nuestras almas. Ayúdenos a confiar siempre en su obra, que nuestra fe no dependa de lo que hacemos, de cuán bueno podamos ser, sino que dependa de lo que Cristo ha hecho para su pueblo. Ayúdenos, Señor. Se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor bendiga entonces también nuestras oraciones. Les voy a invitar a que cantemos entonces nuestro segundo himno, que se encontrará en el número 8 de nuestros himnarios. Himno número 8. Divino Espíritu de Dios.
Pueden tomar sus ubicaciones. Vamos a pasar también, como de costumbre, hermanos, a nuestra ofrenda. Que el Señor pueda bendecir también nuestros esfuerzos por glorificarle a través de nuestra mayordomía. Bien, queremos dar la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos, hermanos que nos visitan en el día de hoy. Esperamos que en este día del Señor Él bendiga sus vidas y su estadía también en nuestro medio. Y también saludamos a todos aquellos que nos ven en los distintos lugares y por las distintas plataformas que tiene nuestra iglesia. Que el Señor también fortalezca y anime grandemente a cada uno de ellos. Y por supuesto también queremos recordar e invitar a todos nuestros hermanos y amigos a nuestros servicios de nuestra iglesia durante la semana. Recordamos los días miércoles, nuestra reunión de oración, que parte a las 19:30 horas y finaliza a las 20:15, donde estamos orando al Señor por agradecimiento, por el perdón, por las necesidades también de nuestra iglesia local y también por aquellas necesidades de nuestros amigos y hermanos. También a las 20:15 horas, desde el mismo día miércoles hasta las 21, tenemos nuestro estudio bíblico donde nuestro pastor Elías continuará con esta serie titulada La oración bíblica. Y el día domingo a las 10:30 horas, como el día de hoy, partimos con nuestra escuela dominical, donde todos los pequeños de 5 a 11 años son bienvenidos. Luego a las 11:30 horas tenemos nuestro servicio de enseñanza y a las 17:30 horas tenemos nuestro servicio evangelístico. Finalmente a las 18:30 horas tenemos un momento de comunión, de compartir. Estamos compartiendo y disfrutando del Día del Señor con nuestros hermanos y amigos que vienen de visita también, un café. Y además les recordamos que todos nuestros servicios y sermones están siendo grabados y están disponibles a través de nuestro canal de YouTube. Y también pueden visitar nuestra página web, donde podrán también escuchar estos servicios, estos sermones, y si usted lo desea, pueden ser también compartidos. A continuación, entonces, nuestro pastor Elías expondrá del libro de Ruth, el sermón titulado Ruth, mujer virtuosa, que estará ubicado en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Vamos a orar entonces por la ofrenda y también por la palabra del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro, Dios eterno, venimos ante usted, Señor, agradecidos por el enorme privilegio que usted nos da de poder participar con nuestros recursos, con nuestra mayordomía en el avance de su reino y de su evangelio.
Rogamos, Señor, para que el uso de estos recursos pueda hacerse sabiamente, teniendo temor de su persona, teniendo temor porque estas cosas sabemos que le pertenecen a ustedes, que son cosas santas. Ayúdenos, Señor, a siempre ser agradecidos por las misericordias que usted nos da, por las bondades que cada día usted nos ofrece, que nuestra ofrenda pueda ser partícipe también de aquel agradecimiento. Bendiga el trabajo, los emprendimientos, los esfuerzos de nuestros hermanos, para que, como dice su palabra, trabajando lícita, honradamente también tengamos para todas nuestras necesidades y que también a través de aquello podamos participar en la hospitalidad, en la generosidad también hacia quienes lo necesitan. Oramos también en este momento por nuestro sermón, por la exposición de su palabra. Oramos por nuestro ministro, por nuestro pastor Elías, para que al impartir su palabra, Señor, pueda hacerla con gracia, con sabiduría, que su pueblo, Señor, pueda estar atento para adorarle también a través de este medio de gracia, que mientras escucha su palabra, usted no tenga la capacidad de poder oírla, que la mente pueda estar dispuesta y un corazón abierto para estar concentrado en su palabra, que podamos ser oidores y también podamos practicarla en las diferentes circunstancias, Señor, que están en nuestra vida a través de su providencia. Señor, rogamos también por aquellos que el día de hoy están escuchando este mensaje, aquellos que quizás aún no le conocen, que por medio de esta predicación su Santo Espíritu también ponga sobre ellos temor por las cosas, que pueda colocar, Señor, en ellos temor hacia su palabra, hacia el destino eterno, pero que también pueda ver al Salvador, a nuestro Señor, que puedan verle allí en la cruz, ofreciendo su vida, Señor, para el rescate, Señor, de sus almas, por el perdón de sus pecados. Señor, rogamos por todas estas cosas y se las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por Él. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar entonces a nuestro sermón el día de hoy. Vamos a, como anunciaba nuestro hermano, estudiar un sermón titulado Ruth, la mujer virtuosa. Vamos a leer, les voy a invitar que vayamos a la palabra del Señor en el capítulo 3 de Ruth. Ruth, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 9 al 11. Ruth, entonces, capítulo 3, versículo 9 al 11, dice así la palabra del Señor. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Oremos brevemente al Señor. Padre nuestro, gracias una vez más por su palabra. Gracias por estar ante ella, por encontrar en ella los tesoros que necesitamos para nuestra alma. Guíenos, Señor, en lo que vamos a exponer. Ayúdenos a exponer las ideas claramente. Y a nuestros hermanos también a estar atentos a sus oídos, a sus mentes, sus corazones en este lugar para escuchar lo que usted tiene que decirnos, Señor, a través de las Escrituras. Todo esto se lo pedimos, eso lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, antes que todo quisiera pedirles comprensión porque estoy con una tos que ha sido persistente en este tiempo, así es que si interrumpo a veces para poder tomar agua o algo así, les pido su comprensión, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo por poder llevar adelante este sermón. Bien, hermanos, vamos a tener un sermón especial, podríamos decirlo así, porque estará enfocado no de manera expositiva como lo hemos llevado, versículo a versículo, yendo en orden, sino más bien
Vamos a exponer el carácter de Ruth. Hemos podido ver en este tiempo todo lo que ha significado, ¿cierto?, estas lecciones. Hemos visto cómo el Señor en su gracia guió a una mujer moabita que se casó con uno de los hijos de Noemí, esta familia que se había ido previamente a Moab, y ella entonces pasa a ser parte de esta familia. Pasa a ser parte, podríamos decirlo, si lo vemos desde el punto de vista externo, circunstancial. Fue algo que ellos se casaron ahí porque estaban en esa tierra, pero vemos detrás la providencia, el plan divino que obviamente estaba guiando a esta mujer a ser parte de esta familia para posteriormente también no solo ser parte de una familia judía, sino ser parte del pueblo de Dios. Tiempo después nos dice las Escrituras, después de que ella se ha casado con uno de los hijos de Elimelech y Noemí, estos hijos mueren los dos, muere también Elimelech, entonces queda simplemente las tres viudas, ¿cierto? Que es Noemí con sus dos nueras, una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Empiezan a tener escasez y oyen y escuchan que en la tierra de Dios, es decir, en Belén, en Judá, el Señor ha provisto pan nuevamente. Había una hambruna en ese tiempo y ahora ha sido provisto el pan. Y ellas deciden las tres en primera instancia volver hacia Judá. Pero a mitad del camino, Noemí, sabiendo las vicisitudes, las circunstancias difíciles que le esperaban a estas dos nueras, ¿cierto?, no siendo israelitas y no teniendo ella con qué sostenerlas, les ofrece que se queden. Le dice, vuélvanse a su familia, a sus dioses, yo me iré sola, quedan libres de seguirme. Una de ellas, llamada Orfa, hace caso entonces a este ofrecimiento, prefiere vivir en su casa, ¿cierto?, más cómoda, ir a la casa de su padre, su madre. ¿Quién puede culpar, ¿cierto?, esta decisión? Porque era la más conveniente desde el punto de vista humano, por supuesto. Pero Ruth se nos dice que ella no quiso hacer caso o no quiso tomar esta opción, sino que ella prefirió seguir a su suegra. Noemí había visto un testimonio en ella, había visto cómo ella adoraba al Dios de Israel y ella quería también hacerse parte de este pueblo. Ella entonces, podríamos deducir, tuvo una fe salvadora, una fe en la cual Dios había despertado su corazón para seguirle. Y ella vio el valor de seguir al Dios de Israel. Si usted va conmigo entonces a Ruth capítulo 1, en el versículo 16, quizás es el texto más famoso o más conocido de este libro, donde Ruth expresa su convicción. Dice, frente al ofrecimiento de su suegra de que ella pueda volverse a su pueblo, ella le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Solo la muerte, dice el versículo 17, hará separación entre nosotras. Esa fe, esa convicción fue expresada entonces en esta decisión, y Ruth entonces se va con su suegra. Noemí, dice la Escritura, no pregunta más. Al ver esta convicción, ¿cierto?, no pregunta más y dice, bueno, me voy con ella y veremos cómo Dios nos va a sustentar más adelante. Eso es lo que ocurre con Ruth, y obviamente más adelante todo lo que hemos podido ver durante estos estudios es que el Señor comienza a proveer para ella. Finalmente le da un esposo, alguien que las redima, que las pueda cuidar, llamado Boz, que finalmente se vuelve esposo de Ruth. Y Noemí, ¿cierto?, siendo parte de esta familia, también logra sustento, abrigo, y son cuidadas y protegidas. Ese es el final feliz de este libro. Pero en lo que nos enfocaremos hoy día es lo que leíamos, ¿cierto?, en el versículo 11, donde la Biblia reconoce que Ruth, en toda su historia, en todo lo que podemos deducir de ella, todo lo que nos ha mostrado en su palabra, es una mujer virtuosa. Y utiliza la misma palabra que aparece en Proverbios capítulo 31. A partir del versículo 10, del capítulo 31 de Proverbios, vemos la descripción de una mujer virtuosa. Por lo tanto, hermanos, nuestro enfoque ahora será, obviamente, ver las características que tenía Ruth en su forma de vivir y que pueden ser de gran ayuda y utilidad para nuestra vida, para evaluarnos. ¿Estamos siendo como Ruth? ¿Estamos teniendo esas virtudes que se nos demandan? Obviamente estará enfocado, hermanas, principalmente en la mujer, por la experiencia. Pero déjeme hacer una aclaración, esto no va solo para las mujeres, ¿ya? Va también para los hombres. Todas estas virtudes son equivalentes también para los hombres.
Así que hermana, si llega después de este sermón a su casa y su esposo le comienza a decir, ¿escuchaste el sermón? Usted dígale, fue también para ti, ¿cierto? Porque así es equivalente para ambos. Obviamente el enfoque que haremos y tendrá aplicaciones más para la mujer, porque la próxima semana veremos el lado de Boz. Boz fue el marido de Ruth y él también, Dios le dio grandes atributos que podemos también nosotros extraer para aprender de su palabra. En segundo lugar, también quisiera aclarar, hermanos, que los ejemplos que vemos en las Escrituras no son que los tengamos como, no sé si es la palabra, pero como nuestros superhéroes, ¿cierto? Ruth no va a ser una superhéroe para nosotros, ciertamente tenía sus debilidades, la Escritura no nos revela, pero siempre la Biblia es honesta en cuanto a los hombres de la fe. Usted puede ver la historia de Abraham, el Señor no oculta que él mintió, no oculta que él faltó fe en muchas ocasiones, no oculta los pecados de David. Ciertamente ahora no podemos ver, ¿cierto? No se nos muestran muchos defectos de Ruth, pero podemos deducir que era una mujer también que luchaba con sus propias debilidades, como cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanas, no pongamos, ¿cierto?, una vara tan alta que digamos, esta era una mujer perfecta, porque ciertamente no lo era, pero el Señor dejó grabado, ¿cierto?, y nos dejó como testimonio las cosas buenas que debemos imitar. Y por último, otra aclaración antes de comenzar, es que no busco, hermanas, con esto hacerle sentir mal. No quiero que usted vea la vara que está tan alta y decir yo nunca voy a alcanzar a ser una mujer virtuosa. Por supuesto que no, el sermón busca animarnos, busca que podamos todas, ¿cierto?, y todos juntos poder llegar a esas conclusiones de qué necesitamos hacer. Si usted es una mujer creyente, si usted ha depositado su confianza en Cristo, entonces bien puede llegar a ser una mujer virtuosa, con todas nuestras debilidades, porque una mujer virtuosa no es una mujer perfecta, es una mujer que lucha con sus propias debilidades, con sus pecados, pero que tiene una manera de caminar distinto, se distingue del mundo en las cosas que hace, en la forma de pensar, y eso es lo que podemos extraer entonces de la palabra. Vamos ahora entonces, habiendo dicho eso, a explicar un poco las cosas que podemos deducir. Y la primera que podemos encontrar en Ruth, en su forma de vivir, el primer atributo, por decirlo así, que es imitable desde el punto de vista de la conducta, son las convicciones de Ruth. Ruth era una mujer de convicciones. Si usted me acompaña a capítulo 1, versículo 15 del libro de Ruth, Noemí le dijo a Ruth, tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo, ¿cierto? Orfa se ha vuelto a Moab, ha evaluado Orfa adecuadamente las circunstancias, ve que el futuro no está muy bueno, ¿cierto? Las circunstancias son difíciles, y Orfa decide volverse a su pueblo y a sus dioses, y le dice, vuélvete tú tras ella. Pero ya hemos leído el versículo 16, donde ella responde, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres yo iré. Cuando hablamos de convicción nos referimos no a una fe ciega, no a una obstinación, decir, porque a veces se confunde la convicción con una obstinación, decir yo pienso así, nadie me va a hacer cambiar, ¿cierto? No estamos hablando de esa convicción mal aprendida, estamos hablando de la convicción bíblica. La convicción bíblica es equivalente casi a la fe, es la seguridad, de la certeza que tiene una persona acerca de verdades espirituales, de las cuales no se va a mover, acerca de Dios, sus promesas. Tiene conceptos claros acerca de la vida, acerca del pecado, acerca de quién es. Y se va a mover en la vida en base a esas convicciones, en base a esas resoluciones. El estado de Ruth era de viudez, podemos recordar el contexto, su cuñada se había ido, el camino que venía no era esperanzador, probablemente agotador en aquel tiempo, y las expectativas de trabajo, cierto, de bienestar, no eran para nada favorables. Pero Ruth decidió con profunda convicción honrar su nueva familia, seguir a su suegra y continuar por el camino que Dios le había trazado. Podemos ver entonces una mujer que no es movida por la conveniencia, por evaluar, ¿cierto?, las cosas externas, es movido por deseos, por anhelos y por convicciones espirituales. Lo más fácil hubiese sido quedarse en Moab. Y así, hermanas y hermanos, desde el punto de vista externo y cristiano, ¿cierto?, el caminar nuestro está lleno de disyuntivas, de circunstancias difíciles. Hay temas que debemos resolver en nuestra forma de caminar. Cuando nos acercamos en esta vida, la vida es vista como un caminar, ¿cierto?, como un vivir, vamos avanzando, y ciertamente hay disyuntivas, hay caminos que hay que elegir.
La pregunta es: ¿en base a qué elegimos? ¿En base a las circunstancias que se mueven? ¿En base a los sentimientos que a veces aparecen y después se van? ¿O decidimos en base a convicciones basados en la palabra de Dios, en sus promesas? Es una buena pregunta que no solo las hermanas deben hacerse, todos debemos hacernos. ¿Estamos caminando bajo convicciones bíblicas? ¿Estamos caminando bajo pilares fundamentales de nuestra vida que están siendo edificados sobre verdades de Dios? Ruth expresó en este sentido 3 convicciones que me gustaría compartir con ustedes. La primera es que su fe iba a ser lo más importante en su vida. Esa fue la primera convicción. Su fe sería lo más importante para ella. Caminaría en base a su fe. En segundo lugar, ella tendría una convicción de que servir a Dios vale cualquier sacrificio. Lo veremos en su manera de actuar. Y en tercer lugar, ella expresó la convicción de que Dios la sostendría y la capacitaría para enfrentar estos tiempos difíciles. Esas son las convicciones que también debemos tener, y que por supuesto las hermanas, ¿cierto?, al evaluar lo que es una mujer virtuosa debiese tener. Su fe, entonces, lo primero era lo más importante en su vida. Pocos personajes en la Biblia vemos que expresan tan claramente sus convicciones. Este era el caso de Ruth. Su comunión con el Dios ahora que había conocido, su esperanza también, por supuesto, en el Mesías, podemos deducir eso, el Evangelio que se le había prestado nuevamente, se le había revelado ante sus ojos, y servir al Señor era la prioridad de su vida. Las palabras de esta mujer son reveladoras. En Ruth capítulo 1, versículo 16, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esa es la convicción de una mujer virtuosa. Esa es la convicción que una mujer virtuosa tiene durante su vida. La convicción de que va a servir a su Dios porque ese es el mejor camino, aunque las circunstancias no estén bien, aunque la presión del mundo nos haga a veces dudar, aunque las cosas de la vida no vayan bien, escoger en base a lo que uno ha podido ser revelado por Dios a través de la fe, a través de Cristo. Eso será la base de nuestro caminar. Si usted va conmigo a Mateo en el capítulo 10, versículo 37, versículo 38, es también un texto revelador acerca de cómo es el caminar del cristiano. Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38, el Señor Jesucristo lo expresó de esta manera. Dijo: el que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. El Señor Jesucristo reveló que la prioridad para el hombre, para la mujer, en este caso para la mujer virtuosa, es su vida espiritual, es Cristo, es su cruz, es el Calvario, es servirle, es amarle. Tenemos entonces que reflexionar en nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestras palabras, nuestras motivaciones. ¿Es prioridad la fe? ¿O tenemos prioridades externas de esta vida, nuestras relaciones quizás, el reconocimiento de esta vida, quizás, no sé, perseguir algún objetivo en el cual estamos obstinados, ¿cierto? Y nos desviamos a veces. Debemos examinar todo a la luz de la palabra del Señor, y como ya les digo, este es equivalente para hombres y para mujeres. Debemos preguntarnos en esta vida cuál es nuestra prioridad en la fe. Servir al Señor tiene un lugar preeminente en nuestra vida, en nuestras decisiones, o quizás estamos dándole prioridad a otras cosas. Quizás es el amor a alguien o a algo en particular, el éxito profesional, financiero, el deseo de ser aprobado, el buscar el reconocimiento. Todas esas cosas pueden ser ídolos en nuestra vida y pueden quitarle el lugar al Señor. Usted debe identificar, y debemos hacerlo todos, cuáles son las cosas con las cuales lucho, cuáles cosas debo dejar atrás, a qué debo darle prioridad. Y una vez que lo hagamos, entonces tomar nuestra cruz y seguir al Señor, porque ese será el sustento para nuestra vida y nuestras almas. La segunda convicción que ella tenía, ¿cierto?, además de que su fe era lo más importante en su vida, era que servir a su Dios vale cualquier sacrificio. Capítulo 1 de Ruth, versículo 17, nos muestra claramente su convicción. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Si tengo que morir en una tierra extraña, si tengo que morir en un lugar que no conozco, ¿cierto?, con costumbres, con formas de pensar que no entiendo, en otra cultura, en otra parte donde yo no entiendo quizás completamente servir a este Dios, entonces así lo haré. Y el versículo 18 nos dice que Noemí, su suegra, al ver esta convicción, no preguntó más porque ella estaba resuelta a ir
Y así, hermanos, una mujer virtuosa está resuelta entonces a entender que servir a su Dios, a su Señor, vale la pena. Ella no busca lo suyo. O dicho de otra manera, no decide en base a sus propios intereses en esta vida, sino que sus decisiones son espirituales, no son emocionales, no son circunstanciales. Sus decisiones son tomadas por convicciones firmes en la palabra de Dios y por un entendimiento de que a veces, ¿cierto?, hay que negarse a uno mismo y que cualquier sacrificio en esta vida será recompensado en la eternidad. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima. Cada cosa que tuvimos que pasar en esta vida será recompensada en la eternidad. Cada sacrificio, cada tarea abnegada que hicimos con amor ante nuestro Señor y que nos costó cosas de esta vida, será recompensada en la eternidad. ¿Es esa su convicción, hermana, hermano? ¿Es esa su convicción? ¿Es eso lo que lo mueve? ¿Servir a Cristo en cualquier circunstancia y hacer cualquier sacrificio? ¿Lo vale? ¿Lo vale en su vida? ¿Usted lo piensa así? Meditemos en nuestros razonamientos, en nuestro entendimiento acerca de esta convicción que es entonces muy pertinente, ¿cierto?, para nuestras vidas en el día de hoy. La tercera convicción que ella tenía era que su Dios la sostendría y la capacitaría en tiempos difíciles. Eso es lo que revela el libro de Ruth en el capítulo 2, el versículo 12, cuando Boaz, ¿cierto?, Boaz, que fue finalmente su esposo, pero que en esta conversación aún no lo era, ella había dado testimonio de que había venido de Moab. Ruth había abandonado todo. Y Boaz interpreta en su testimonio esto que aparece en el versículo 12. Dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, ¿cierto? Hemos visto que las alas, ¿cierto?, en la imagen de las alas o del manto es esta ave, ¿cierto?, que cobija a sus polluelos cuando ellos tienen algún peligro, ven alguna ave rapaz, ellos se acurrucan, ¿cierto?, debajo de las alas de la gallina o del ave. Así Ruth vino a refugiarse en el Señor. Volvemos a la decisión que tomó, ¿cierto? No había lo más favorable, si hubiese decidido en base a emociones o a las circunstancias, no hubiera tomado esta decisión, pero ella decidió refugiarse bajo las alas del Señor. Tomar esta invitación que el Señor le había hecho, ¿cierto?, espiritualmente hablando, para venir, ser parte de su pueblo, y el Señor le proveería todo lo que necesitara. Ella entonces decide refugiarse en Dios, pone su confianza en que Él estará siempre ahí. Pone su confianza en que Dios proveerá y capacitará para sus necesidades, de que a pesar de sus debilidades y sus pecados, Dios estará ahí para ayudarle cuando sea necesario, en todas las circunstancias de la vida. ¿Estamos pensando de esa manera, hermanos, hermanas? Usted, hermana, una mujer virtuosa, entiende que Dios le sostendrá y le capacitará para aquellas cosas que vengan en esta vida. Yo sé que a veces, hermanos, las tareas de una mujer son a veces muchas, son demasiadas a veces, y a veces sé hermanas que luchan por a veces verse que no van a ser capaces, algunas dicen, pero no confíen en sus propias fuerzas, confíen que si Dios le ha dado esta circunstancia, de que si Dios la ha puesto en esta situación difícil, Dios la capacitará, le dará el entendimiento, lo que usted necesita para llevar adelante esa tarea. Confíe en Dios, conózcale a Él y manténgase firme en entender que cada situación que Dios le ha puesto delante, si es adversa, Dios le ayudará y le capacitará. Proverbios, que es la descripción de una mujer virtuosa, ¿cierto?, como tal lo explica en la Escritura. Si usted va ahí, voy a hacer varios paralelos ahí. Proverbios capítulo 31, versículo 25, nos dice: lo expresa de una manera bastante poética, ¿cierto? La confianza que esta mujer tiene en Dios lo expresa de esta manera, ¿cierto? Se ríe de lo porvenir, ¿cierto? Es una forma poética de decir, no me importa lo que venga, ¿cierto? Por supuesto no es una forma poética, no tiene una lectura completa, ¿cierto?, o literal, sino más bien es la expresión de la sensación que Dios cuidará lo que venga hacia adelante. No le preocupa el futuro en un sentido que la invalida, ¿cierto? Obviamente a todos tenemos esa necesidad o esas preocupaciones a veces hacia el futuro, pero esta mujer se ríe de lo porvenir. El futuro no le asusta en gran manera porque sabe que su Dios estará ahí para
sus necesidades, que el Señor nos ayude a confiar, así como Ruth lo hizo en Dios, también nosotros podamos confiar en que Él tendrá cuidado y protección de nosotros. Entonces esa era la primera actitud que debemos imitar de Ruth, que son las convicciones. La segunda es que ella era una mujer diligente y trabajadora. Ruth no solo demostró convicción, sino que además mostró diligencia, trabajo. Cuando hablo de diligencia, hermanos, ¿por qué hablo de diligencia? Porque el trabajo es una cosa, ¿cierto? Va a ser trabajar, ella fue trabajadora, pero la diligencia pone un poco más énfasis en que esa tarea se hace con prontitud, se hace con agilidad, con prisa, no es algo que se hace de a poco, ¿cierto? Es ágil, es pronto, está resuelto a hacer las cosas luego, eso es diligencia. Y Ruth ciertamente tenía diligencia. Una vez en Belén y sin nada, ¿cierto? Con lo cual proveerse para sí misma, nos dice Ruth en el capítulo 2, en el versículo 2, que ella misma tomó la iniciativa diligentemente para comenzar a buscar el pan y la comida que necesitaba. Si usted va conmigo a Ruth capítulo 2, versículo 2, dice: Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. ¿Qué era espigar? Era recoger lo que sobraba, ¿cierto? De la cosecha. En este caso era la cebada que estaba siendo recogida y ella fue a pedir que por favor la dejen recoger lo que sobra. Eso es lo que es espigar. Ella entonces hizo esto con agilidad, con prisa, no se quedó esperando, ¿cierto? Tenía convicciones, sabía que Dios le iba a proteger, que la iba a cuidar, pero eso no la llevó a inmovilizarse, a esperar sentada, ¿cierto? Que le llegara el pan o le llegara la provisión. Ruth le pidió a Noemí que la dejara ir a recoger el grano. Ruth entonces es un ejemplo de diligencia para nosotros. Ella misma buscó satisfacer la necesidad de otros, en el caso de su suegra, y así también debemos actuar nosotros. Muchas veces tendremos que trabajar duramente para satisfacer las necesidades, ¿cierto?, de nuestro entorno, de nuestros hijos, de nuestros esposos, esposas. Así la mujer virtuosa entonces es una mujer diligente, trabajadora. Eso también lo que aparece en Ruth en el capítulo 2, en el versículo 7. Una vez que ella pidió la oportunidad de trabajar, el versículo 7 del capítulo 2 nos dice que ella no descansó ni aún por un momento. Si usted lee la segunda parte del versículo, dice: entró pues y desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento. Ella confiaba en el Señor, tenía convicciones claras acerca de quién era Dios y del camino que tenía que seguir, pero ella sabía que tenía que hacer su parte, y su parte era esforzarse, salir a buscar alimento y sustento. Se enfocó en ello, aceptó la situación que le tocaba vivir, no hubo queja en eso, ¿cierto? Aceptó la providencia divina, o por supuesto anhelaba un mejor vivir, un mejor pasar, lo vemos más adelante, cuando ella misma, ¿cierto?, toma la responsabilidad y va donde vos a demandar, ¿cierto?, la ley del levirato para que él se casara con ella, pero en ese momento no se enfocó en su problema, se enfocó en la situación que le tocaba vivir, la hizo sin descansar, con responsabilidad, con diligencia. No descansó ni un momento en proveer para ella y por supuesto para su suegra. Su arduo trabajo entonces no fue por ambición, no fue queriendo ser una mujer poderosa, una mujer adinerada, sino más bien fue para suplir la necesidad de su hogar y de los que estaban a cargo. Si usted va conmigo nuevamente a Proverbios 31, es también la imagen de una mujer virtuosa, y el Señor lo expresa también de otra manera, para que lo podamos entender. El Salmo 31, versículo 15, nos dice: y da comida a su familia, y ración a sus criadas, se levanta de noche, dice. Y da comida a su familia y ración a sus criadas. Nos habla de una preocupación por los demás, de una diligencia, de una necesidad de llevar adelante sus tareas. Sea que a usted le toque trabajar a veces fuera del hogar o en las cosas que debe hacer, ¿cierto?, en su propio hogar. La Biblia nos dice que debemos servir al Señor como si Él fuese a quien tuviéramos que estar sirviendo, ¿cierto? No con pereza, no con mala gana, sino como que fuera para el Señor. Y muchas veces, hermanos, nos encontramos a nosotros mismos quejándonos por alguna cosa que no está yendo bien. Y esto es equivalente para los hombres también. Por supuesto, en el caso de las hermanas, sobre todo los que tienen niños aún, ¿cierto?
el cuidar en la noche a los niños antes de irse. A veces la mamá piensa que ha dejado todo listo, ya está listo, ¿cierto? No hay nada más que hacer, me toca descansar y aparece una petición, una cosa, circunstancia nueva. Y las madres, ¿cierto? Con el amor y la diligencia y la prontitud de una mujer virtuosa, entonces se levantan y hacen lo que tienen que hacer, lo hacen con amor porque saben que están sirviendo a su familia, pero como si sirviesen a su Señor. Ruth entonces exhibió ese tipo de diligencia. Proverbios capítulo 12, versículo 27 llama a la diligencia una preciosa posesión, un tesoro, porque no todos la tienen, ¿cierto? Es algo preciado. La diligencia hoy en día, si usted lo ve incluso en el contexto en el que nos toca vivir, de los trabajos, ¿cierto? Cuán poca diligencia hay en querer hacer las cosas bien, cuán poca diligencia hay en el cuidado que se le da a las tareas, ¿cierto? Las personas hacen las cosas, ellos plantean una equivalencia entre lo que le pagan, ¿cierto? Y el cuidado que debiesen tener, por supuesto, que debiese ser justo. Pero la situación que nos toque vivir, debemos servir como si sirviésemos al Señor, haciendo diligentemente el trabajo que nos toca como para el Señor. Y eso traerá, por supuesto, consecuencias, incluso en el plano externo. Cuando usted ve que hay una persona que trabaja, es diligente en su trabajo, naturalmente irá siendo reconocido, porque eso es reconocido incluso hasta en nuestro medio caído, ¿cierto? Pero no debemos ser diligentes simplemente porque alguien nos ve o por buscando una recompensa, un reconocimiento. La mujer virtuosa es diligente porque sirve a su Señor y ese es el motivo entonces de su recompensa. Si usted va conmigo a Ruth en el capítulo 2, en el versículo 17 nos dice: espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Estuvo en el campo, más adelante nos dice que estuvo toda la época de la cebada, que fueron aproximadamente 3 o 4 meses. El Señor en su gracia entonces nos da este ejemplo para que nosotros podamos entender. Y la pregunta nace natural, ¿cierto? ¿Estamos siendo diligentes en nuestros trabajos, en nuestras tareas, en nuestros hogares? ¿Dejamos todo para última hora quizás? ¿O le dedicamos poco esfuerzo a lo que es importante? ¿Cómo estamos haciéndolo al ejecutar nuestras tareas? Y en todo lugar, hermanos, esto es desde estudiantes, ¿cierto? Están todavía, ¿cierto? No entran a la época laboral de nuestros trabajos, o aquellos que ya son mayores. Todos luchamos contra la diligencia, ¿cierto? Tenemos que hacerlo como una virtud cristiana, tenemos que llevarla adelante. A veces nos rendimos y buscamos el camino fácil, pero el Señor en su gracia nos ayude a hacer, entonces, como Ruth, mujeres virtuosas, hombres virtuosas, que busquen entonces hacer las cosas bien, no por ser vistos, sino como que sirven a su Señor. En tercer lugar, otro atributo, ¿cierto? Otra característica que podemos encontrar en Ruth es que ella era agradecida. Si usted va a Ruth en el capítulo 2, en el versículo 10, nos dice el contexto que Booz la reconoció, ¿cierto? Que estaba espigando y vio que era una mujer que era muy trabajadora, ¿cierto? Una mujer que tenía atributos distintos, quizás le llamó la atención. Y en el versículo 10, el versículo 9, él le dice que cuando tenga sed, ella vaya donde sus criadas, que él le va a proveer, la va a cuidar, le va a dar seguridad, ¿cierto? Para que esté tranquila. Y en el versículo 10 no ve esto como algo que se merece. Ella, una mujer virtuosa, no dice, bueno, alguien por fin me vio, ¿cierto? Me reconoció. No, lo que dice el versículo 10 es que dice, ella entonces bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ella no tomó esto como un derecho, ¿cierto? Lo tomó obviamente como gracia divina, usando a Booz, ¿cierto?, para protegerla. Y la palabra de Dios nos demanda a los creyentes, sobre todo hoy día que estamos viendo a la mujer virtuosa ser agradecida. Lejos de mostrar un sentido de derecho y de demandar reconocimiento, la mujer virtuosa es agradecida porque ve las cosas como un regalo de Dios. Ve que si tiene suficiente para sostener su familia, ve si tiene virtudes cristianas, ve si tiene una familia, ¿cierto?, que está sirviendo al Señor. No lo ve como algo que ha ganado con su propio esfuerzo. Ve en ello gracia y dar gracias a Dios, ¿cierto?, por lo que uno tiene y dar gracias a nuestro prójimo, ¿cierto?, cuando nos prestan o nos dan favores, es una virtud cristiana, es algo que debe caracterizar nuestro andar. No debemos andar quejándonos por la vida, no debemos andar diciendo por qué esto aquí, por qué esto allá, por qué no tengo algo mejor. No, el cristiano es un hombre agradecido, una mujer agradecida, porque sabe que lo poco que tiene, que pueda tener, es simplemente gracia divina. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5,
versículo 18, el Nuevo Testamento también nos tiene algo que decir en cuanto a esta virtud. 1 Tesalonicenses 5, 18 nos dice, voy a leer del versículo 17, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias, dar gracias, ser agradecido es una de las virtudes que debemos tener como cristianos, y cuanto más la mujer virtuosa. El corazón agradecido a veces puede atravesar por momentos de desesperanza, de sufrimiento, de dolor, enfermedad, limitaciones materiales, persecución, hostilidad del mundo, incluso la muerte de familiares cercanos. Pero el corazón del creyente y de la mujer virtuosa seguirá siendo agradecido por Dios, porque tiene esperanza, porque sabe que lo que le ha tocado vivir es algo que Dios ha puesto ahí y capacitará, como veíamos, de acuerdo a las convicciones que tenía Ruth. Pidamos al Señor entonces que el Señor nos capacite a ser hombres y mujeres agradecidas. Todo lo que Él ha hecho por nosotros debe estar constantemente en nuestro corazón. Es por ello, hermanos, que recordamos siempre lo que Dios ha hecho por nosotros. Ponga en su mente aquellas cosas que Dios ha hecho por usted. Ciertamente cada uno de nosotros, si las escribe, tendrá grandes cosas, otras pequeñas, pero recordaremos constantemente los motivos por los cuales agradecemos al Señor, su bondad, su amor, por llamarnos incluso al Evangelio. Podríamos estar en otro lado, ¿cierto? Pero el Señor en su gracia nos ha llamado a escuchar su palabra, a ser agradecidos. Tenemos motivos suficientes para agradecer al Señor. Acompáñenme para terminar este punto al Salmo 103. Es un precioso salmo que nos da, si usted lo puede leer cuando estudie este punto, escuche nuevamente este sermón, alabanza a Dios por las bendiciones de Dios. No la vamos a leer completamente, pero el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, que sana tus dolencias, que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores, de misericordia, que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si usted puede seguir leyendo todo ese salmo, recordará, el Señor le traerá a la memoria todas aquellas cosas que Él ha hecho por usted. Otro atributo, hermanos, aparte del agradecimiento de Ruth, de una mujer virtuosa, por supuesto, infaltable, es la humildad. La humildad no solo es la característica de una mujer virtuosa, es la característica esencial de cualquier cristiano. Si alguien dice ser cristiano, debiese ser una persona humilde, ¿cierto? Eso debiese ser equivalente. Quizás no lo es hoy en día, pero sí debiese ser. ¿Qué es la humildad? La humildad, hermanos, como lo dice la Escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 12 y otros lugares, tiene más que ver con el comportamiento, tiene que ver con una idea en la mente. La humildad está asociada a la manera de pensar de uno mismo. Y obviamente esa manera de pensar se traduce en lo que es la mansedumbre. La humildad y la mansedumbre a veces se ocupan como palabras intercambiadas, pero la humildad tiene que ver más con la actitud mental y la mansedumbre tiene que ver con la actitud externa, ¿cierto? Que se manifiesta, la humildad. Por lo tanto, cuando hablamos de humildad, hablamos de una manera de pensar acerca de uno mismo. ¿Qué es humildad? Es entender quién somos. Es entender lo que Dios ha hecho por nosotros. No somos los hombres y las mujeres más grandes, no somos los que tenemos todas las capacidades, las habilidades, todo lo que hemos recibido por gracia, todas esas conciencias que vienen a nosotros es el entendimiento de lo que somos. Eso es la humildad y se manifiesta en mansedumbre, en corazones apacibles, corazones enseñables. Pero eso tiene que cambiar aquí en la mente antes de que se manifieste, porque usted puede ver personas que externamente pueden ser humildes, ¿cierto? Se habla muy recurrentemente de la falsa humildad. Detrás de una actitud a veces buena, bondadosa, también hay orgullo, hay arrogancia. Quizás no lo hacemos, pero lo pensamos. Por lo tanto, la humildad bíblica no es solo la acción externa, que será muy bienvenida, ¿cierto? Con muy buenas maneras. Pero la humildad bíblica no solo es apariencia, sino que es una forma de pensar. Es por ello que si usted va conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 3, el Señor dice, bienaventurados. ¿Quiénes? Bienaventurados los pobres de espíritu. Es un quebrantamiento interno, es un entendimiento de que ante Dios, ¿cierto? Estamos en bancarrota. Ante los hombres quizás tenemos habilidades, usted quizás puede tener estudios, puede tener ciertas cosas muy buenas, un buen ciudadano, una buena profesión, un futuro quizás ya resuelto. Pero ante Dios, ¿qué somos? Somos pobres de espíritu,
y tenemos esa conciencia de que somos pecadores. Es lo que hacemos cuando, por ejemplo, oramos la oración de arrepentimiento, ¿cierto? Venimos ante el Señor reconociendo que somos pecadores. Entonces la humildad es un prerequisito para el cristiano. Un cristiano no puede seguir siendo orgulloso en el sentido bíblico, es humilde. Y Dios no desprecia, dice la Escritura, al humilde, ¿cierto? Al que viene con esa actitud reconociendo quién es ante Dios. Entonces Dios no lo desprecia y le da un corazón nuevo, y esa humildad del alma se manifiesta entonces en el comportamiento hacia los demás. ¿Cuál es nuestra situación, hermanos, hoy día? ¿Somos humildes en el interior? ¿O solo tenemos buenas maneras quizás a veces? ¿O manifestamos una humildad a veces conveniente? Somos humildes con los que tienen mucho, ¿cierto? Pero con los que tienen poco no somos tan humildes, ¿cierto? Es una humildad a veces manejable. Por supuesto que para el cristiano no debe ser así. Debemos ser humildes de corazón. Debemos ser humildes y estar dispuestos a ponernos y ubicarnos en la situación que estamos, pero no solo a los hombres, sino frente a Dios. Si usted va conmigo entonces a Ruth nuevamente, ¿cómo demostró humildad? Ruth mostró humildad, como nos dice el capítulo 2, versículo 2, déjame ir al campo y recogeré espigas. Ya hemos visto, ¿cierto? Lo hemos explicado culturalmente, que Dios había dejado una ley en los libros de Deuteronomio, Levítico, acerca de que los campos no tenían que ser cosechados completamente. Las esquinas, ¿cierto? Tenían que ser dejadas y no se podía volver a repasar el campo. Una vez que se cosechaba, los trabajadores, ¿cierto? No podían volver a ver si había quedado algo. Lo que recogían tenía que ser llevado. Y lo que quedaba, ¿para quién quedaba? Para los pobres, para los extranjeros, para que ellos pudieran sostenerse. ¿Y qué hizo Ruth? Ruth no le importó ser considerada como extranjera, como pobre, como menesterosa, ¿cierto? Como mendiga. Ella fue y espigó a recoger lo que sobraba, lo que caía. Y eso es una señal de humildad. Dejó de lado su orgullo, el que dirán de mí, ¿cierto? Tenía una necesidad y no le importó. Y sabía que quizás Dios estaba proveyendo de esa manera, ¿cierto? A veces pensamos que Dios va a proveer de grandes cosas y queremos ser los más grandes, pero el Señor a veces provee con estas cosas y nos hace probar nuestro orgullo. ¿Cómo vivimos cuando estamos con lo justo? A veces el Señor nos prueba en nuestras situaciones difíciles, ¿cierto? Ella lo hizo con humildad, sin descansar, con responsabilidad. Lucas capítulo 14, versículo 11, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, todo el que se enaltece será humillado, pero aquel que se humilla, que dice la Biblia, será enaltecido. A veces nuestro orgullo nos hace pensar más en el que dirán que en la voluntad del Señor. ¿Qué pensará el mundo? A veces pensamos, si voy a la iglesia, si me visto de esta manera, si enseño a mis hijos tal o cual verdad bíblica, ¿será que el mundo no me aceptará? A veces, hermanos, somos orgullosos y no somos humildes como Ruth. En segundo lugar, otra forma en que se ve la humildad de ella era en que ella tenía una humildad de mente, no solo externamente se manifestaba en recoger espigas, sino que ella entendía cuál era su condición y que lo que había alcanzado, esa provisión que estaba teniendo en ese momento, era únicamente producto de la gracia divina. Ruth capítulo 2, versículo 13 nos dice, ella le dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Ella entendía cuál era su rol en ese momento. Más adelante vemos, ¿cierto?, cómo ella se convirtió en la esposa de Booz, ¿cierto? Ella ya era después la dueña quizás de todas esas cosas. Ella tenía que mandar a todos los criados con los cuales había trabajado. Pero en ese momento ella no pensó en eso, ¿cierto? No tomó ese rol, tomó el rol que le correspondía. Estaba pidiendo gracia y estaba recibiendo gracia y por lo tanto era agradecida, humilde por las circunstancias, a pesar de las circunstancias que estaba viviendo. ¿Tenemos esa humildad, hermanos? A veces, lamentablemente, mostramos una humildad falsa que dentro está lleno de orgullo a veces nuestro caminar. Si es así, que el Señor nos perdone y que volvamos a ese caminar. Una mujer virtuosa entonces tiene que ser humilde. Y en tercer lugar, otra forma en la cual la humildad se manifiesta en la vida de Ruth es el que aparece en Ruth capítulo 3, versículo 5. Ella está dispuesta a escuchar un consejo, a escuchar que otro le pueda decir, ¿cierto?, cómo debe actuar. La experiencia, las canas, son buenas, hermanos. No podemos decir que vamos a aceptar cualquier consejo, pero a veces hay momentos en los cuales tenemos que recurrir a ayuda,
sobre todo de los hermanos mayores, hermanas que han pasado por esas situaciones. Eso es lo que dice Ruth capítulo 3, versículo 5. Ella le respondió a su suegra, le dice, haré todo lo que tú me mandes, ¿cierto? Cuando ella estaba preparando las circunstancias ya para que ella pudiera demandar de mano de voz la ley del levirato, su matrimonio. El escuchar el consejo de los años, la prudencia, son virtudes que escasean en estos días. ¿Cuán necesarias son? Cuanto hoy día a los niños se les dice, ¿cierto? Tú eres grande y se les estimula la autoestima, cosas que obviamente hay cosas que están bien, de que son capaces de hacer cosas, pero cuando se les estimula tanto la autoestima y que no tienen que buscar ayuda, tú puedes hacerlo solo, ¿cierto? No necesitas de nadie, esas cosas no son virtudes cristianas, ni para nosotros tampoco como adultos. La muestra de humildad de Ruth es que ella estaba dispuesta a escuchar el consejo de sus mayores. Usted muestra humildad en su casa al escuchar el consejo a veces de su esposa, de su esposo. Muestra humildad en el trabajo al escuchar el consejo de una persona mayor o de un hermano que se acerca y le hace una pequeña reconvención. ¿Usted piensa de esa manera? ¿Tiene esa mente humilde que está dispuesta a no reaccionar en orgullo, sino a recibir esto como parte de una amonestación del Señor? Todos luchamos contra el orgullo, hermanos. Ninguno de nosotros puede decir que no lucha contra el orgullo. Todos luchamos. Y por eso el Señor a veces nos prueba, ¿cierto? Nos toca ahí donde nos duele, ¿cierto? A veces nos equivocamos y alguien nos corrige y nuestro orgullo empieza a salir y nos damos cuenta que tenemos que luchar. A veces pensamos que somos humildes, ¿cierto? Porque actuamos de una manera, pero la humildad no se puede quedar simplemente en lo externo. Tiene que haber un cambio en el corazón, en el interior. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres humildes, que luchen contra su orgullo y que estén dispuestos a escuchar, a obedecer a quien está por delante, a tener una actitud adecuada ante los demás, ante los que están con más experiencia. Para terminar este punto, acompáñenme a Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26, versículo 12. Proverbios capítulo 26, versículo 12. ¿Has visto hombres sabios en su propia opinión? ¿Cierto? Alguien que dice, no necesito ayuda, es sabio, me la sé toda, ¿cierto? Quizás podemos pensar de esa manera. ¿Qué dice la Escritura? Proverbios capítulo 26, versículo 12. Más esperanza hay en el necio que de él. Puede ser una persona muy inteligente, puede ser una persona muy capaz, con mucho entendimiento, mucha educación, pero si se cree sabio en su propia opinión, en algún momento caerá. Porque no podemos actuar de esa manera. Más aún si somos creyentes, somos cristianos, no vivimos para nosotros mismos. Tenemos que estar, ¿cierto?, siendo educados, enseñados por el corazón es engañoso. Usted ha visto, hermanos, puede ver, es en el día de hoy, cuántos hombres capaces, ¿cierto?, que tenían todo el entendimiento, toda la sabiduría, las capacidades, y fallan, y quiebran, y se equivocan. Y se equivocan en su vida personal, en su vida material, en sus negocios. ¿Por qué? Porque a veces el orgullo los consume. Y piensan que pueden vivir sin consultar nada. Por supuesto, el cristiano no vive de esa manera. Su corazón está atento a las instrucciones de los demás, hace caso a las enseñanzas. ¿Cómo está su vida, hermano, hermana, mujer virtuosa? ¿Cierra su corazón ante el consejo de otro o escucha atentamente? Ora al Señor para que el Señor le dé un corazón enseñable, que el Señor haga eso en todos y cada uno de nosotros. Y para terminar, hermanos, con la última virtud, por supuesto hay muchas más, yo pude seleccionar quizás las más evidentes, es que Ruth era una mujer piadosa. ¿A qué me refiero con esto? Es que ella mostraba en su caminar virtudes santas. Virtudes piadosas son virtudes santas, virtudes correctas, virtudes que van de acuerdo a la palabra del Señor. Era una mujer prudente en su hablar, en su forma de dirigirse con los hombres, con los demás, con cada uno que le tocaba pedir, ¿cierto?, un favor o llevar adelante una situación. Vemos cómo su lenguaje es muy respetuoso. Es respetuoso frente a su suegra cuando le pide, por favor, déjame ir a espigar. Es respetuoso cuando se dirige ante el criado que está a cargo de la cosecha. Le dice, por favor, déjame espigar. Es adecuado cuando se dirige a vos y le dice, gracias porque has animado mi alma, ¿cierto? Eso es una mujer virtuosa en su hablar. Y muchas veces nosotros creemos que siempre tenemos la verdad y en situaciones hablamos más de la cuenta, decimos cosas que no debemos, de las cuales después nos arrepentimos, respondemos a veces de manera inadecuada, grosera, retadora, con mucho orgullo, ¿cierto?
Pero el Señor en su gracia nos muestra que no debemos actuar de esa manera. Nuestra lengua tiene que ser controlada, tiene que ser, ¿cierto?, como una bestia, dice la Escritura, sujetada a veces en nuestro caminar, en nuestro hablar. Acompáñame el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 7. Santiago capítulo 3, versículo 7 nos habla y nos dice que la lengua es como una bestia, ¿cierto? Es como algo que debe ser sujetado. Santiago 3, versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma. Es decir, se sujeta, es controlado, y ha sido domada por la naturaleza. Pero ningún hombre puede domar, ¿qué cosa? La lengua. La lengua no se puede domar si es que uno no tiene la gracia divina. Es un mal que no puede ser refrenado. Llena de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una sola boca, dice, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. De nuestra boca no puede venir maldición y bendición. No pueden venir malas palabras, ¿cierto? Hablar con garabato frente a las personas y después con la misma boca venir y cantar alabanzas al Señor. No se puede, ¿cierto? De una misma fuente, dice el Señor, no pueden provenir dos aguas. No puede provenir agua amarga y agua dulce, tiene que provenir una sola fuente. Y eso es como debemos pensar. A veces, hermanos, nuestras palabras son orgullosas con nuestros esposos, nuestros hijos, nuestra familia, quizás con nuestros amigos a veces, incluso para predicar el Evangelio, incluso algo tan hermoso que es predicar el Evangelio a otros, lo hacemos a veces con una actitud de condenación, ¿cierto? Y ciertamente tenemos que hablar del pecado, pero no tiene que ser, ¿cierto?, con una actitud que parezca que estamos condenando a las personas. Estamos diciéndole la verdad acerca de Dios y en esa verdad hay pecado, pero también hay esperanza, que el Señor nos ayude a equilibrar nuestras palabras. Proverbios capítulo 31, versículo 26, citando a la mujer virtuosa, nos dice que ella abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Esta mujer virtuosa sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, sabe cuándo debe trabajar y sabe cuándo debe aconsejar. Por supuesto no lo haremos perfectamente, hermanas, hermanos. Esto es algo que debe trabajarse todos los días. Pero sí debemos aprender a manejar nuestras emociones, nuestras palabras, para que nuestras relaciones vayan bien. Con nuestros esposos, nuestra familia, nuestros vecinos. Proverbios 17, 28 dice, aun cuando el necio calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios, dice la palabra, es entendido. En virtud del tiempo, hermanos, bueno, no puedo seguir expandiendo este punto, pero déjenme sacar algunas conclusiones. Todas las hermanas creyentes son llamadas mujeres virtuosas porque tienen la capacidad de poder hacerlo. Si usted ha creído en Cristo, si usted ha confiado en el Señor, si usted ha venido al Señor en arrepentimiento, en fe, entonces usted puede llegar a ser una mujer virtuosa, no importa su pasado, no importa sus pecados, no importa sus debilidades. Si usted confía en el Señor proveerá su sustento espiritual, le animará, le capacitará. A través de la palabra el Señor le guiará para que usted pueda ser y estar a la altura de esta mujer virtuosa. Por supuesto, hermanas, no es perfección. Quite la idea de que alguno de nosotros va a ser perfecto alguna vez o va a llegar a tener, ¿cierto? Como que vamos a entrar aquí, van a decir ahí está la humilde, ahí está el prudente. No, son cosas con las cuales luchamos, ¿cierto? Pero sí será nuestro patrón de vida. Nuestro patrón, nos equivocaremos, ¿cierto? Pero va subiendo. Cada vez más vamos conformándonos a Cristo, cada vez más vamos siendo como nuestro Señor, pero es un proceso, no queramos cambiar todo de una vez. Pero sí el Señor nos ayuda a tener esto claramente estipulado, hacia dónde debemos ir. ¿Qué debe hacer usted? ¿En qué está fallando? En estas pequeñas cosas que hemos visto, póngase metas y diga, bueno, ¿en qué estoy fallando? Voy a mejorar en esto con la ayuda del Señor, no con mis fuerzas, no para agradarme a mí mismo, sino para agradar a mi Señor. Cristo es entonces aquel pariente redentor, lo hemos visto en las Escrituras, es el único que puede limpiarnos del pecado y si confiamos en Él, Él nos capacitará y proveerá para que podamos ser esta mujer virtuosa que Él nos muestra en su palabra. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer por su palabra, pidiéndole que Él pueda bendecirnos entonces en nuestros corazones. Oremos. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias una vez más porque usted nos guía, porque
A pesar de nuestras debilidades, nuestros pecados, su palabra está ahí para corregirnos, para reconducirnos. Señor, estas simples cosas parecen simples cuando uno las lee, son a veces teóricas, las pensamos porque las vemos muy lejanas, pero que sean una realidad en nuestra vida, Señor. Denos de su humildad, muéstrenos a Cristo, su ejemplo, denos de prudencia, denos agradecimiento, Señor. Denos esas virtudes que usted dejó para que nosotros las podamos ver en su palabra. Por supuesto no lo podremos hacer de un día para otro, no podemos con nuestras propias fuerzas, pero sí confiamos en que su Espíritu Santo está en nuestro corazón, en nuestro interior, y nos dará esa paz adecuada, esa virtud en nuestras palabras, en nuestro accionar, y que podamos avanzar, Señor, cada uno en este proceso de santificación, que podamos servirle de mejor manera. Guíenos, Señor. Gracias por su palabra. Se lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a, hermanos, cantar entonces nuestro himno final, el número 39 de nuestros himnarios. Himno número 39, Roca de la Eternidad. Amén. Nos mantenemos en pie entonces y oramos para despedir nuestro servicio. Padre nuestro, gracias le damos en el nombre de Cristo una vez más por su palabra, Señor. Gracias por alimentarnos, gracias por llenar nuestra alma de esas virtudes, de esas instrucciones, Señor, que podamos llevarla a cabo, no por nuestras fuerzas, sino por Cristo, por su Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor. Gracias por haber podido venir hasta su casa, escuchar sus palabras, pero también cantar, ser confrontados con la palabra, ser animados con los cánticos, también poder orar y autoexaminarnos, Señor, en nuestra vida. Ayúdenos en lo que vamos a hacer también en este día, en nuestro servicio de la tarde, en nuestro compartir también posteriormente, que podamos estar todos unidos, Señor, en este día, dedicarlo a sus cosas, que en los almuerzos también, en las partes donde nos toca compartir, podamos juntos, Señor, edificarnos mutuamente con palabras sabias, honestas, con humildad, mostrando también buenos ejemplos los unos para con los otros. Despídanos de este servicio, Señor, llévenos con bien ahora a nuestros hogares y también nos traiga de regreso con alegría en la tarde. Se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.